porque hemos visto tu amor, tu presencia, tu unción fluir en medio de nuestras vidas, en medio de esta casa, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado, tu mano nos ha sostenido, Padre. Te agradecemos porque vemos, Señor, respuestas cumplidas en medio de tu pueblo y por eso a ti te damos la gloria y la honra. En este momento presento la palabra delante de ti. Te pido, Señor, que nos sigas enseñando, formando, Padre, estableciendo como ese ejército en orden, poderoso Dios, para que en medio de los procesos en los que entremos sepamos cómo guerrear, cómo pelear, Señor, cómo poner a nuestros enemigos por estrado de tus pies, así como tu Hijo Jesucristo lo hizo. Bendice a cada maestro, Señor, cada niño, cada joven, que también ellos sean preparados, sean instruidos en tu camino, para que así como dice tu palabra, cuando sean viejos no se aparten de ti jamás, Señor. Creemos que tu palabra quedará sembrada, Señor, y tú, Señor, vendrás a hacer que esta crezca al 100 por 1 en cada uno de nosotros. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Para las hermanas que nos visitan, nosotros domingo a domingo llevamos lo que se llama una escuela dominical. Y en este caso, al ser una escuela, pues obviamente cuando asistimos a la escuela, asistimos al colegio, si los alumnos tienen preguntas, normalmente, ¿verdad? Lo ideal es que levanten su mano y puedan preguntarle a su maestro para que el maestro pueda responderles. O tal vez si el niño o la niña quiere decir, no, teacher, mire esto y esto y esto, aportar lo hace. Bueno, de igual manera trabajamos nosotros aquí en la casa del Señor los días domingo. Es una escuela dominical donde si va conforme al tema, el aporte puede ser expuesto o la pregunta también puede ser expuesta delante de todos. Y ya sea mi persona como maestro o alguno de los otros maestros que se encuentran en medio de la casa de oración, te darán la respuesta adecuada para la inquietud que se pueda estar presentando. Veníamos, amados hermanos, domingos atrás, ya tenemos ya bastantito, creo que unos 2 meses de estar viendo esta enseñanza, lo que es ejército en orden, amados hermanos. Y las semanas anteriores habíamos entrado a ver lo que era la parte del reclutamiento y el equipamiento. Habíamos visto una reseña histórica donde el Señor nos enseñaba y nos mostraba contra qué enemigo había peleado el pueblo de Israel. Un enemigo que se levantó de la nada luego de que ellos salieron de Egipto, cuando Dios les había dicho que ya era el tiempo de su libertad después de 420 años más o menos de estar esclavizados en Egipto. Dios vino y les dijo que era el tiempo de que ellos salieran. Pero era el tiempo de que salieran con el fin de sí poseer esa tierra que Dios había prometido a Abraham, pero a la vez también les había dicho para que me celebrasen fiesta en el desierto, en medio de ese proceso, de ese peregrinaje. Y mientras ellos salen, amados hermanos, vemos cómo Amalek se levanta. Amalek viene en contra del pueblo de Dios, porque de una forma u otra, Satanás, nuestro adversario, la carne, el razonamiento, los muchos pensamientos no van a querer que nosotros lleguemos a conquistar la tierra prometida. ¿Cuál sería la tierra prometida? Cada nación interna en nosotros que nos van a llevar a heredar la vida eterna, porque lo mortal y lo corruptible puede heredar la vida eterna. No, necesitamos la perfección de Dios, su obra en cada uno de nosotros, para que lo corruptible sea incorruptible y entonces yo pueda participar del reino de los cielos. Pero se van a levantar adversarios en medio de nuestras vidas, se van a levantar enemigos, vuelvo y reitero, no solo Satanás, la carne, el razonamiento, los afanes, los deseos de los ojos, la vanagloria del mundo. Todo eso se levanta para querernos apartar del propósito por el cual Dios nos sacó de esclavitud, cuando le dio a usted salvación y cuando me dio a mí salvación. En ese momento Él nos hizo libres de toda esclavitud, amados hermanos. Entonces es ahí donde el Señor, conociendo los tiempos que estamos viviendo, nos trae esta enseñanza, un ejército en orden. Y nos empieza a dar claridad de contra qué tenemos que luchar para que lo débil en nosotros no se vea afectado. Para que lo débil en nosotros no se vea afectado al punto de que yo retroceda, de que yo decida volver hacia atrás de donde salí, que fue un lugar que me traía paz, seguridad, armonía, bienestar, felicidad. No, todo lo contrario. La tristeza era lo que afloraba, la amargura era lo que afloraba.
Los deseos de la carne era lo que estaba ahí a flor de piel. Y de eso nos quiere librar el Señor. Y habíamos entrado a ver el punto 4, amados hermanos, donde él tenía por título este numeral: reclutamiento y equipamiento. Y habíamos específicamente entrado a ver el 4.1, que es el reclutamiento. Y nos enseñaba el Señor a través de nuestra hermana Margot, amados hermanos, y nos decía que el reclutamiento es esa fase inicial donde el jefe o la persona encargada va a buscar la forma de contratar o va a buscar la forma de obtener candidatos que les sean útiles para la organización que está formando, para la organización que está levantando, ya sea una empresa, ya sea en este caso un ejército, pero el encargado tiene que buscar personas específicas, amados hermanos, que puedan cumplir con lo necesario para formar parte del equipo que está estableciendo. A eso se le llama reclutamiento, ¿ok? Y en este caso yo me di a la tarea, amados hermanos, de buscar un poquito lo que es el proceso de reclutamiento en una empresa, para un lugar de trabajo, así en lo cotidiano, para algún tipo de actividad X. Y dentro de lo que ellos decían es que primeramente la persona encargada lo que tiene que hacer es identificar la necesidad y el perfil del puesto que está buscando. Y a medida que yo vaya exponiendo esto, amados hermanos, luego lo voy relacionando con lo que ya estudiamos. Porque mientras yo lo veía, yo decía: Señor, es que a Dios no se le va, pero nada. Porque aplica, o sea, lo natural, lo humano, lo físico, si lo podemos llamar de esa manera, siempre va a ser una parábola, siempre va a ser un ejemplo de lo espiritual, porque solo de esa manera nuestra mente finita va a poder entender hacia dónde Dios nos quiere llevar. Si nosotros no vemos las cosas, nos es fácil ejecutar lo que se nos pide. No, a veces necesitamos ver para poder entender claramente qué es lo que se nos está pidiendo que hagamos. Entonces, la persona encargada, en este caso nuestro Dios, va a identificar la necesidad en este particular y el perfil del puesto que está ocupando. Entonces, cuando ya tenga esa nueva vacante creada o ese nuevo puesto creado, va a definir las competencias, las responsabilidades, la educación y la experiencia que se tenga para ejecutar el rol. Y dentro de lo que el Señor me enseñaba, que lo vamos a ver ahorita más adelante, amados hermanos, no significa que porque yo aplique y no me den el trabajo, soy tontica, no sirvo. No. Puede ser que para ese puesto en particular que requiere la empresa no me necesiten, pero mi currículum, llevándolo a la parte humana, quedó ahí. Cuando un puesto que tenga mis cualidades lo necesite, ¿usted no creen que ellos van a tomar ese currículum y no me van a llamar a mí para que yo ejecute ese trabajo? ¿Sí? Entonces no puedo decir: es que como yo no soy capaz, como yo no puedo, a mí nunca Dios me va a reclutar. No. Dios conoce nuestras necesidades, conoce nuestras habilidades, conoce nuestras aptitudes, amados hermanos. Lo importante es permitir que su Espíritu sea el que nos reclute para ejecutar en su momento la indicación que Él quiera ejecutar de parte nuestra para beneficio de la obra interior de cada uno de nosotros, para el beneficio espiritual de cada una de nuestras vidas. Otro punto dentro del proceso es la atracción del talento. En este caso, la persona encargada va a buscar a través de los candidatos potenciales a través de diferentes canales. Podemos ver un ejemplo en el chat de la iglesia, cuando nuestra hermana Hazel pone: se ocupa vacante, no sé, en la Jax, qué sé yo, o en, qué sé yo, ahí en la Dos Pinos, no sé. Ella manda mensajes. Hoy en día puede ser a través de redes sociales, puede ser a través de boca, digamos: ay, mira, vi que están necesitando tal y tal persona. Dios va a hacernos el llamado de alguna manera y ahorita lo vamos a ir viendo en el desarrollo de lo que el Señor nos ha traído. Dice que se da una preselección. En este caso, ya el encargado se procura revisar el currículum y los perfiles para ver que cumplan con todos los requisitos, reduciendo el grupo a los postulantes más prometedores.
Y ahí es donde digo, amados hermanos, puede ser que usted envíe su currículum y hoy no sea usted tal vez el indicado, pero eso no quiere decir que mañana no lo vayan a llamar para alguna otra tarea. Lo importante es poder cumplir con uno, con varios, con todos los requisitos que se nos piden para poder ejecutar la tarea que se nos está pidiendo, se nos está demandando realizar. Y luego viene la evaluación, que ya es una entrevista, son las pruebas donde se van a realizar entrevistas técnicas, psicológicas, pruebas de habilidad para evaluar si la persona, y así lo dice la parte secular, si la persona es idónea. Y me llamaba tanto la atención porque Dios quiere que nosotros seamos, cada uno de nosotros, idóneos para cada una de las tareas que Él pide que ejecutemos, que Él pide que realicemos. Y sigue diciendo, amados hermanos, se da la selección y la decisión donde se comparan los candidatos calificados para ver quién se ajusta mejor al perfil, quién tenga los valores necesarios, y luego se da la oferta y la contratación. Donde si me parece lo que se me está ofreciendo, digo, sí está bien, entonces firme papelito, porque papelito habla. Así que usted cuando vaya a un trabajo, que firme un papelito, porque el papelito habla. El papelito va a demostrar si se está cumpliendo lo que se dijo o no se dijo. Pero se da la contratación. Eso es a nivel secular, amados hermanos. Ahora sí, nos vamos a lo que el Señor nos ha venido enseñando. ¿En qué libro estábamos? En Jueces. Jueces capítulo 6, amados hermanos. Jueces capítulo 6, habíamos iniciado leyendo los versículos del 12 al 16. En este caso, lo primero que se da en el proceso de reclutamiento es identificar la necesidad. Identificar la necesidad que haya para entonces formar el equipo necesario para poder suplir esa necesidad. Si ustedes leen todo el capítulo 6, amados hermanos, que nosotros no lo leímos todo, pusimos los versículos claves que nos competen en nuestra enseñanza, pero en el versículo 3 del capítulo 6, ahí se muestra la necesidad que hay. Y de acuerdo a lo que la hermana nos había enseñado, ella decía, había venido Madián, amalecitas y los hijos del oriente. ¿Y qué hacían ellos? A ver, si ustedes prestaron atención a lo que la hermana enseñaba, ¿qué era lo que ellos hacían o hicieron con el pueblo de Israel en la época de los jueces? Robaban, destruían el fruto, les quitaban sus cosechas. ¿Y qué hacía entonces el pueblo? Se escondía en cuevas. ¿Había una necesidad en el pueblo de Dios? Sí. Por causa de lo negativo que se movían ellos, pues sí, todo acto tiene una consecuencia. La consecuencia puede ser buena o puede ser mala. En este particular la consecuencia era mala, porque las acciones de ellos no eran las adecuadas. Porque dentro de lo que la hermana nos enseñaba, nos decía que ellos vivían un ciclo vicioso. Pecaban, o el enemigo venía, ellos clamaban, levantaban un libertador, vivían felices por un tiempo, pero luego volvían a hacer lo malo y así sucesivamente. Entonces, identificamos en el versículo 3 la necesidad. Sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas, amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Ya había algo ahí grave, al punto que los llevaban a estar empobrecidos, gracias. El pueblo de Israel se veía empobrecido, débil, agotado, amados hermanos. Así se encontraba el pueblo de Israel, sin fuerzas, desganado, con ganas de no hacer nada. Vaya identificando usted si en medio de su vida se pueden mover esas condiciones. Tristeza, apatía, cansancio, porque yo lucho y lucho y lucho y no veo respuesta. Porque tal vez no estoy ejecutando adecuadamente la orden de Dios. Había tristeza, había debilidad, se sentían oprimidos, amados hermanos. Pero entonces Dios empieza a atraer el talento. Dios empieza a mandar por medio de las redes sociales, hay una vacante, necesito una ocupación, necesito contratar, estoy buscando.
Y en el versículo 11 dice ahí: vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieresita, y su hijo Gedeón estaban sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Dios, a través del ángel de Jehová, en la manifestación del ángel de Jehová, se sienta y empieza, mire, a observar a una persona en particular, a Gedeón. A pesar de la debilidad que podían sentir, la opresión, el agotamiento, porque estaban siendo empobrecidos, gracias, por el enemigo, amados hermanos, Gedeón se encontraba en ese momento trabajando. Dice ahí que él se encontraba sacudiendo el trigo en el lagar, porque él sabía que si no lo hacía rápido, no lo escondía, se lo quitaban. Empieza la atracción del talento y empieza Gedeón, amados hermanos, a ser reclutado. En el versículo 12 podemos ver la preelección. ¿Qué era la preelección? Se revisa el currículum y el perfil para ver si cumple con los requisitos. En el versículo 12, que es el versículo que nos compete al 16, dice, voy a leerlo todo y después voy a centrarme en el 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. La misericordia de Dios se empieza a mostrar y se empieza a manifestar en Gedeón, un varón que se encontraba trabajando por causa de la necesidad que estaba viviendo él y su familia y todo el pueblo. Se da la preelección porque en el versículo 12 el Señor le dice: Jehová está contigo, y de una vez le muestra las cualidades que tiene él, su currículum, su perfil. Sí, porque le dice: varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente. Y aquí, cuando hablamos de esforzado, de acuerdo al Strong, dice que es un varón guerrero. Vean cómo lo veía Dios, aunque en el versículo 15, ¿cómo se vio Gedeón? Pequeño y pobre. Pero Dios lo veía ya como un guerrero. Dice que de gran vigor, amados hermanos, y una persona que tiene que ser reclutada para ejecutar una acción, tiene que tener vigor, tiene que tener fuerza, capacidad de seguir órdenes y de ejecutarlas sin temor. Dice que lo veía como un varón de guerra. Aunque él podía sentirse que era pobre, porque le robaban todo lo que se le había otorgado, y había escuchado de Dios, porque él lo reconoce. Hemos escuchado, y no había tal vez sido una vivencia plena en medio de su vida, porque si hubiera sido una vivencia plena en ese pueblo, ¿ustedes creen que ellos vivirían lo que vivieron, amados hermanos? Pasarían metidos en cuevas, angustiados, tristes, oprimidos. Usted tiene que saber quién es usted en Dios, amado hermano. Tiene que entender y todos los días traer a memoria lo que Dios ha hecho en medio de su vida, para que usted no viva metido en una cueva. Porque si usted vive metido en una cueva, aunque Dios vea las cualidades todas hermosas para ejecutar su voluntad, usted no la va a hacer. Y ahí es donde viene: ¿pero por qué? ¿Cómo me cuesta, Señor? Qué cansado, yo lucho. ¿Cómo estás luchando? ¿Cómo te estás esforzando? ¿Cómo te estás preparando para ejecutar la tarea que se te está otorgando en medio de tu casa como padre y madre de familia? ¿Te preparas porque Dios ya te reclutó como un padre para solventar la necesidad de tus hijos? ¿Para solventar la necesidad de tu mujer, de tu casa, en proveer lo necesario?
o se achanta, perdonándome la expresión, amados hermanos, porque la mujer que tengo a la par sí se parte el lomo, entonces que trabaje ella. Pero ¿y usted que es cabeza de hogar, qué hace? Usted que es cabeza de hogar y fue reclutado por el Espíritu Santo de Dios para suplir la necesidad de su casa, ¿qué está haciendo? ¿Cumpliendo con el mandamiento? Los jóvenes se guardan porque han sido reclutados por Dios, amados hermanos. Dios los vio aptos para en medio de su colegio, en medio de su universidad, dar testimonio de que hay un Dios vivo y real, que Él provee la necesidad. ¿Cuál necesidad? No solamente darme inteligencia para salir bien en las notas. Si en mí hay un anhelo de tener una esposa o un esposo, Dios lo va a preparar. Dios lo va a formar, lo va a guardar en su corazón. Pero ¿qué tiene que hacer usted de acuerdo a Corintios? Ocuparse de las cosas del reino de los cielos. Y Dios buscará la manera de suplir su necesidad. Gedeón fue un varón no pobre. Aunque él se vio así, no era el menor de su casa. Fue un varón esforzado, guerrero, dice ahí valiente. Dios lo vio apto, eso es lo que significa en el Strong, apto, capaz, ilustre. Y cuando hablamos de ilustre, ¿es que tiene? Renombre, es que sobresale. Y él se veía como el menor, y la hermana nos enseñaba eso. Y decía que era un hombre robusto. Ese ser valiente era un hombre robusto. Por eso Dios vino y lo seleccionó o lo preseleccionó para poder ser reclutado para la tarea que se le estaba encomendando. Y si ustedes continúan leyendo el capítulo, ¿cuál era la tarea? ¿Vencer a quién? A los madianitas, a los que usurpaban, robaban y hurtaban lo que ellos estaban haciendo. Y luego de que se da el versículo 12, amados hermanos, viene la evaluación. Y la evaluación la vemos en el versículo 14. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Dios entiende que Él es idóneo para ese trabajo. Aunque era el más pobre, aunque era el más pequeño según su razonamiento, Dios le dijo: ve con tu fuerza. Ni siquiera le dijo: venga, yo lo voy a ungir con aceite desde la cabeza hasta los pies. Usted va a sentir un estremecer, moverse y va a ir con toda la fuerza. Dios no le dijo eso. Él le dijo: ve con esta tu fuerza, ve con tu vigor, tu potencia, tu esfuerzo. Porque tal vez, esto lo supongo yo porque la palabra no lo dice, pero dentro de lo que él podía escuchar que sus padres hablaban, no se levantaba tal vez un clamor en el interior de Gedeón, una súplica: si hiciste maravillas, Señor, ¿por qué nos tienes así? Puede ser. Y eso es lo que Dios vio. Ve con esa tu fuerza. Y no le dice y pelea. ¿Qué le dijo que iba a hacer? Salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Defenderás, ampararás, libertarás, vas a dar victoria. Cuando Dios a usted lo recluta y cuando Dios me recluta a mí, es con el fin de que podamos dar victoria a cada una de las áreas en nuestra vida. Si usted es obrero y ha sido obrero reclutado por Dios para ministrar en medio de esta casa, es con el fin de que usted pueda defender a los niños. Si usted es maestro de escuela dominical, es con el fin de que usted pueda defender a los jóvenes. Si usted es líder de joven o maestro de jóvenes que enseña un domingo, si usted trabaja con Caleb, amados hermanos, con los adultos mayores, no se sienta pobre. Vea que Dios le ha dado vigor, fuerza, lo ha hecho varón de guerra para que usted pueda defender, libertar, como dice ahí, amparar al adulto mayor que necesita la fuerza del Espíritu para entender que mientras esté en esta tierra tiene que seguir luchando hasta ver la victoria y hasta estar en el reino de los cielos. Porque son adultos mayores, Dios les va a pasar por alto las cosas. Qué pena. En sus canas hay sabiduría, lo dice la palabra, pero eso no significa que Dios no vaya a tener que trabajar también en ellos.
Usted como matrimonio de esta casa, amados hermanos, cuando se nos pidan venir a reuniones, corra. Permita ser reclutado por el Espíritu Santo, porque usted no sabe cuando vaya afuera cuánto matrimonio hay en la calle que está a punto de divorciarse. Y su testimonio puede hacer que usted defienda a esa familia como hoy nos enseñaba el Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová, pero si parecemos perros y gatos, ¿cómo vamos a libertar al que está afuera? Que está en lucha, que está en prueba, que está gritándose, pegándose, abusándose, maltratándose, amados hermanos. Nosotros tenemos la capacidad de poder dar victoria, pero a veces qué triste es que no lo creamos. Y no lo digo para que nos ensoberbezcamos, pero normalmente, amados hermanos, yo no sé si ustedes se han dado cuenta ahora, más que todo lo hacen con las niñas, que la autoestima de una mujer normalmente siempre tiende a ser muy achicopalada, muy, ¿cómo se llama? Y de una forma u otra se siente pisoteada, que no sirve. Y hay padres que hoy en día ponen a su hijo delante de a su niña, a su niño, delante de un espejo y le dicen: yo soy fuerte, y la chiquita tiene que repetir: yo soy grande, yo soy hermosa. Porque usted no cree que una persona que oiga constantemente eso no se lo va a creer, no lo va a hacer una vivencia en medio de su vida. Y puede venir el buleador más grande que ustedes quieran, pero por lo que se le ha formado en el corazón y en su mente a ese niño, a esa niña, no va a permitir que esas palabras sean espada que traspase el corazón. Porque fue formada con entendimiento del valor que tiene esa persona. Nosotros valemos la sangre de Cristo, amados hermanos. Por lo tanto, no podemos sucumbir, sino que tenemos que levantarnos. Y sigue diciendo ahí, amados hermanos, que luego se da la selección. Yo lo junté: la selección, la oferta y la contratación. En el versículo 16 vemos ahí donde dice: y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Los golpearás, los castigarás, los destruirás. Y ahí viene la oferta: yo voy a estar con usted y usted va a derrotar a su enemigo. La contratación se da, amados hermanos, en los versículos 34 y 35, que también estaban dentro del pasaje que veníamos estudiando, Jueces 6, 34 y 35, donde dice: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón, a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. La contratación se da porque él no se empodera solito y se queda sentado ahí. Gedeón, ¿verdad que no? Si ustedes siguen leyendo, después del 16, él empieza a ejecutar una serie de cosas. Primero le ofrece al ángel porque entiende que es Dios, pero luego empieza a destruir a los enemigos. Empieza a destruir a Balaam ay, se me olvidó. Baal, gracias. Empieza a destruir a Baal y a Acera. Fue contratado Gedeón, pero inmediatamente él decide reclutar a otros. Él decide ofrecer esa oportunidad de trabajo que se le dio. No se la dejó él solito, sino que él entendió que era necesario que otros muchos cuantos, o no sé, vinieran y fueran parte de ese equipo de trabajo que iba a destruir a los madianitas. Él dijo, aunque Dios le dijo: tú derrotarás, tú salvarás, con tu fuerza tú harás, ¿qué carga yo? Él se echó el problema solito, perdonando, ¿no? Dice en el versículo 34 que el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y tocó el cuerno y se reunieron con él. Él empezó a convocar, él empezó a llamar, él empezó a, como decía ahí, a atraer el talento que sabía que había en la casa de Dios.
Porque la casa de Dios, el pueblo de Israel, amados hermanos, había sido preparado. Que ellos decidieron voluntariamente apartarse del Señor, son otros 100 pesos. Pero el Señor los había formado, el Señor los había preparado, el Señor los había hecho ser un ejército potente y poderoso. Por eso Gedeón sabía el talento que había en medio de ese pueblo, y por eso los reúne. Por eso los convoca, por eso los llama. Y no solo Manasés participó también, dice ahí, Aser, Zabulón, Neftalí, y todos salieron al encuentro. No solo una tribu, varias tribus decidieron ejecutar la voz de Dios. Cuando Dios nos llama a vigilias, a oraciones, ayunos, a congregarnos un día miércoles, un día domingo, no es para que solo los obreros, la tribu de Judá. ¿Quién es la tribu de Judá? Sí, pero si lo vamos a la parte obreros en la casa de Dios, alabanza. No solo la tribu de Judá, alabanza, tiene que venir. Hay muchas otras tribus que es necesario que empiecen a participar también de esa convocación que se está haciendo. Porque en ese reclutamiento que hizo Dios hoy, nos está percibiendo de lo que tenemos que luchar más adelante. No sé si me estoy dando a entender, amados hermanos. Sigue diciendo, ahora sí vamos al capítulo 7, 2 y 3, que es ya el reclutamiento que se da para el resto de los talentos, el resto del pueblo. Hermano Carlos. Que Dios me lo bendiga, hermanos. Amén. No quería dejar pasar esto porque dentro del marco de la parte de lo que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese tiempo de los jueces, ¿verdad? Dentro de lo que es el esconder el trigo, el que ellos se escondieran en cuevas, vino por una sencilla razón. Y oyendo la enseñanza del miércoles donde se hablaba de que tenemos que arrebatarle al enemigo lo que él nos quitó, ¿verdad? Yo me puse a meditar en esa expresión, pero ¿cómo le vamos a arrebatar al enemigo algo, a lo que él nos quitó si ya somos de Cristo? Pero en lo que respecta a la parte de lo que estamos viendo acá, pude entender esa expresión, quitarle al enemigo lo que él nos quitó, pero ¿dónde nos los quitó? Esa es la pregunta que yo me hice delante de Dios. Y esta madrugada, como a las 3, a las 4 de la mañana, me desperté orando y me vino este pasaje de Gedeón. Y me pude entender a dónde pudo el enemigo haberles quitado, de lo cual ellos tenían que pelear, o por lo cual tenían que pelear para arrebatárselo. Pero el enemigo no entró porque le dio la gana entrar, ni porque tenía o podía entrar. No. Si leemos nosotros lo que expresan las escrituras, dice, la hermana lo menciona, en el círculo, eran hijos de Dios, creían en Dios, era el pueblo de Dios, pero ellos pecaban. Y cuando se peca, el enemigo tiene entrada a nuestras vidas para quitar el fruto que Dios está levantando en nosotros. En ese tiempo era físico, hoy día tenemos que analizarlo espiritualmente. Solo por pecado Satanás puede entrar a nuestras vidas. El pecado es lo que le abre la puerta al adversario para que nos robe lo que Dios está levantando. Porque si vamos a la alegoría, en la parte de lo que es el pueblo de Israel, porque ya es alegoría, ellos trabajaban todo el año, porque el trigo no se da en 2 días. Tendría que durar meses en prepararse. Pero cuando ellos pecaban, dice que Dios los entregaba a los enemigos, oigan bien, a los enemigos. Y acá Gedeón reclama, si Dios es por nosotros, ¿por qué nos ha venido este mal? Él acusó a Dios, no dijo, es porque pecó todo el pueblo de Israel que nos ha venido todo este mal. Es porque tenemos a Acera y a Baal. Entonces, hermanos amados, la parte importante es entender, yo tengo que reclamarle, o mejor dicho, reprender al diablo para quitarle lo que me ha robado, sí, en lo que usted falló para con Dios en una caída, sea adulterio, fornicación, drogas, pornografía, lo que sea, a donde usted vea que está perdiendo en su vida. No sé si me estoy dando a entender,
porque Satanás no tiene jurisdicción conmigo si yo vivo una vida recta y en santidad. Y se los voy a probar por las Escrituras dentro del marco de lo que vivió Cristo. Cuando Jesucristo dice fue al desierto para ser tentado, oigan bien, solo voy a mencionar un caso en la tentación. Lo subió un grande o al pináculo del templo o al monte y le dijo: mira todos los reinos de la tierra, yo te los doy a ti porque en mi mano me fueron entregados. Lo que tienes que hacer es doblar tu rodilla y adorarme. Él dijo: porque en mi mano me fueron entregados. ¿Quién le entregó a Lucifer, a Luz Bella, todos los reinos de la tierra? Con nombre y apellido: Adán y Eva. Ellos abrieron el corazón y Satanás tuvo jurisdicción. Entonces, en esta parte, hermanos amados, ahí es donde nosotros tenemos que mirar hacia adentro, para que entonces en este reclutamiento que Dios está teniendo, sepamos contra qué vamos a pelear. Yo me puedo subir al monte de Alajuelita y de ahí guerrear espiritualmente, pero si yo no venzo lo que tengo acá, nada sirve. Tengo que mirar hacia adentro y mirar donde yo le abrí puertas en desobediencia, porque ellos tenían un círculo religioso. Y hermanos amados, óiganme bien, por 400 años, porque el libro de los jueces fue 400 años. No les bastó los 430 años de Egipto, sino que siguieron con Acera, con los Baal y todo el resto de los dioses amorreos. Entonces, eso de que ellos dijesen, es que ¿a dónde está Dios? Porque que no nos ha mirado en nuestra, no vio hacia adentro, señaló a Dios. ¿Te ha señalado a Dios? Solo usted sabe. Pero no es Dios, es mi pecado, lo que yo tengo en mi corazón, si le abro puertas al adversario. Y ahí sí tengo que arrebatarle al enemigo lo que me quitó, si entro en obediencia para con Dios. Amén. Amén. Dios me lo bendiga. Amén. Entonces vamos a entrar a ver ya la preselección que se empieza a dar en el pueblo de Israel de parte de Gedeón, que era el primero que fue reclutado por Dios. Jueces 7, 2 y 3. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Entonces, cuando sonó la trompeta, cuando sonó el cuerno, Gedeón reclutó o vio del talento que había en el pueblo de Israel 32,000 personas o soldados o varones dispuestos a ir a pelear. Ahí se da una preselección, porque son personas que tienen su talento, que tienen su capacidad. Pero inmediatamente Dios les dice: bueno, aunque tienen capacidad, hay ciertos aspectos que yo necesito que no tengan para el perfil que estoy buscando en la necesidad que requiere este empleo por el cual estoy contratando. No sé si me voy a entender en el trabalenguas. Había una necesidad de contratar, pero ciertos aspectos iban a mostrar quién en ese momento específico iba a poder ser utilizado por el patrono o por la persona encargada, en este caso por Dios a través de Gedeón. ¿Y cuáles eran los aspectos que Dios utilizó para demostrar si esos que se quedaban eran los necesarios para seguir adelante, aunque no fueron el todo? Dice ahí: todavía hay mucho pueblo y puede ser que este montón llegue el punto donde ellos se alaben, empiecen a relucirse, empiecen a jactarse, porque eso es alabar. Si ya una persona venía viciada, si era un pueblo que venía viciado, era probable que su carne se levantara. Claro, porque lamentablemente habían vivido así muchos años atrás. Se jactaban: yo puedo, yo soy capaz, por eso voy a adorar a Baal, por eso voy a adorar a Moloch, por eso voy a adorar al otro. Eso no lo dice la Biblia, yo lo estoy diciendo. Y eso los llevaba a vivir en la manera en que vivían,
escondidos en cuevas. Por eso Dios dijo, yo necesito probar el corazón, necesito ver qué es lo que hay ahí internamente para ver si en este momento, en la necesidad que requiere el pueblo, todos estos 32,000 son necesarios para la ejecución del llamado que estoy haciendo, de lo que estoy solicitando hacer, realizar. Y entonces Dios dice, no quiero que se alaben, porque la gloria siempre va a ser de Dios. La honra siempre va a ser de Dios. Entonces dice, ahora pues pregona a oídos diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y en este momento, amados hermanos, se devolvieron 22,000 personas. Solo quedaron 10,000. Madrugue quien tema y se estremezca, que madrugue y se devuelva. Quien sienta temor, quien no esté seguro, pero no porque no había seguridad en la vida de él, o no porque no había temor, hubo desobediencia. Yo considero que no, porque el primer llamado que ellos escucharon, obedecieron, ¿sí? Pero en este momento de batalla, Dios requería requisitos particulares. Y en ese momento el temor y el estremecerse, un temor muy fuerte, amados hermanos, los podía llevar a ellos a desistir, a sucumbir, a no ejecutar correctamente su labor, lo que se les estaba pidiendo. Por eso Dios les dijo, hoy no necesito de estos. Hoy no, estos cuantos, aunque en su corazón decidieron obedecer a mi voz, sus cualidades, sus habilidades para esta tarea, yo no las voy a requerir. Pero no por eso Dios los desechó. No por eso Dios dijo, ustedes no sirven, váyanse, lárguense. No los quiero aquí, miedosos, pendejos. No. Él necesitaba seleccionar al grupo adecuado que iba a darle la gloria a Dios y que iba a hacer que su pueblo recibiera la victoria. ¿Qué le restaba a esos 22,000, amados hermanos? Irse tristes. No, empezar a orar y clamar por aquellos a los cuales Dios sí iba a escoger para la ejecución de esa tarea. Si nos vamos, amados hermanos, en medio de la casa del Señor, Dios en medio de los obreros o en medio de los ministerios ha reclutado ciertas personas para diferentes ejecuciones, obispos, ancianos, los pastores, todos somos pastores. No, Dios reclutó a 2. Pero por eso yo voy a devolverme triste, amargado, inseguro. Ay, Señor, ¿por qué no me dejaste? No. Si yo entiendo que yo soy parte del pueblo y yo entiendo que voy a querer que se cumpla la voluntad de Dios, voy a clamar por aquellos que Dios ejecutó, que Dios dejó, que Dios estableció, para que cuando Él haga un llamado del cual Él considere que yo soy apto, yo corra y diga, heme aquí, estoy aquí, envíame a mí, estoy aquí, Señor. Dios sabía que tal vez el temor, el estremecerse, amados hermanos, no les iba a dar la victoria de una manera oportuna. Porque si ustedes se ponen a ver la forma en la que ellos vencieron, si ustedes leen toda la historia, ellos vencieron como cualquier ejército que pelea. No vencieron como cualquier ejército, amados hermanos. Dios buscaba hombres idóneos para cumplir la tarea en ese momento en particular. Y por eso sigue diciendo ahí en el 4, del 4 al 7. Y Jehová dijo a Gedeón, aunque hay 10,000, estos muchos del pueblo, llévalos a las aguas y de allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya, esté contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá. Entonces, de los 10,000 que quedaron, Dios necesitaba seguir seleccionando, seguir reclutando los idóneos, los aptos para la ejecución de la muerte de los enemigos. Hermana Jacqueline.
Ya ahorita continuamos con los de 4 a 7. Dios les bendiga, hermanos. Oyendo lo que la hermana estaba expresando, algo muy importante, donde la hermana decía que el Señor aquí no había desechado a ninguno. Dios nos lleva a cada uno de nosotros precisamente más bien a que cada uno discierna las intenciones del corazón y que cada uno de nosotros pueda entender lo que en sí mismo vive. Porque cuando sonó el cuerno Gedeón y pasaron esas 32,000 personas, fue porque todos al oír el cuerno dijeron: yo quiero ir a la guerra, yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo quiero obedecer. Pero en el versículo que la hermana leía del 2 al 4, dice que lo que Dios le dijo fue nada más: pregona en el oído de ellos, y quien tema que se devuelva. ¿Quién decidió devolverse? Los que escudriñaron en su corazón que había temor. En ningún momento Dios desechó a ninguno, sino que más bien Dios lo que le dijo a cada uno es: vaya y ahonde en la realidad que usted vive. Porque nosotros cada uno podemos decir: yo creo en Dios y yo con el Señor derribaré muros, como dice la palabra, y es una verdad en el entendimiento, pero cuando a cada uno le toca enfrentar la batalla, la fe de cada uno es diferente. Por eso dice la Escritura que cada uno de acuerdo a su fe así actúe. Pero cada uno tiene que ser sincero consigo mismo para reconocer delante de Dios qué es lo que está dispuesto a dar, hasta dónde está dispuesto a ceder. Y esos 10,000 que se terminaron devolviendo no fueron sacados por el Señor, fue porque cada uno de ellos entendió que no tenía la fe suficiente, puesto que tuvieron mucho miedo, tenían temor dentro de ellos. Y en este caso, cuando el temor está de por medio, si yo me quedo, yo misma soy obstáculo para los que no tienen temor, porque yo voy a hacer tropiezo por el miedo mío, porque en el miedo mío yo empiezo a decirle a los demás: van a poder, están seguros de seguir, mejor pensémoslo, mejor tengamos cuidado, y en eso puedo crear tropiezo y traer debilidad sobre aquellos que sí están más seguros. Entonces no es que Dios desechó a nadie, y lo importante aquí siempre es qué tanto evalúo yo mi vida, porque estas son verdades que nadie las puede señalar en mi vida. En este caso Gedeón no escogió a los 32 y en forma alegórica no dijo: Tim Marín de Doping, güey, estos 10,000 se me van. O no dijo: a mí me parece que este sí tiene cara de valiente y este tiene cara de cobarde. No, Dios les dio, a través de Gedeón les dijo: cada uno pese. Y si usted siente que tiene miedo, no vaya a pelear esta batalla, devuélvase. Y cuando viene la segunda parte, que la hermana va a dar la explicación de ello, asumo yo, va a entrar a deteriorar, a desarrollarlo. La hermana decía que una vez que se hace el periodo de selección, se lleva a prueba, ¿verdad? Ya aquí cuando el Señor llegó y dijo: todavía los que quedan son muchos, y empezó a decir de qué manera, es lo que nos pasa a nosotros cuando somos contratados y nos dan los exámenes. No, contratados no, perdón, cuando somos recibidos para ser evaluados, y al final se quedan aquellos que pudieron dar la talla de acuerdo al examen que se presentó, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos de nosotros en lo secular hablando podemos decir están solicitando y yo quiero ese puesto y vamos a concursar para el puesto, pero cuando ya nos dicen: bueno, pero es que el puesto, además de concursar, son 12 horas diarias las que tiene que trabajar, y usted empieza a decir: uy, no, yo 12 horas al día no me le mido. Bueno, y hay que trabajar sábados y domingos. Si usted metió su currículum, hay que trabajar sábados y domingos, y hay que trabajar de 12 de la noche a 12 de mediodía. ¿Cuántos no se retiran? Y es que no eran aptos, no, es que tuvieron la cordura de decir: esa no es lo que yo quiero en verdad, eso no es lo que deseo. Pero los que sí se quedan, de todas maneras van a tener que hacer los exámenes para que de ahí se haga la selección, y ahí es donde Dios nos va a venir probando a ver si nosotros vamos a poder terminar siendo reclutados para la ejecución de lo que Él quiere que cada uno de nosotros peleemos. Dios les bendiga. Amén, así es. Y vamos entonces ahí el 4 dice: Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Ahí Dios iba a empezar a afinar, iba a empezar a purificar. Eso es probar, refinar. Y cuando hablamos de refinar, amados hermanos, es en este caso dice hacer más fino, puro
o puro algo. Y dentro de lo que dice el significado, que me llamó la atención mucho, dice, es separar las heces y los materiales groseros. Digamos, ya sea la harina o el producto que estemos refinando, pero es sacar las heces son cosas que comemos y olemos y convivimos con ellas. No, eso son desechos que termina botando el cuerpo. Eso hay que separarlo. Todo lo que no es en nosotros, de acuerdo a la voluntad de Dios, que es que tenemos que desechar. La carne, el razonamiento, amados hermanos, las pasiones, los deseos, las condiciones que se levantan, eso hay que desecharlo. Y va a ser desechado cuando Dios nos venga a probar, cuando Dios, como dice ahí, nos lleve a las aguas. Y cuando nosotros podamos entender en verdad el llamado que Dios está haciendo en medio de nuestras vidas. Porque dentro de lo que dice el libro de Proverbios, dice el crisol y la plata, el crisol para la plata y la hornaza para el oro. Pero Jehová, ¿qué hace? Prueba los corazones. Es de Dios probar las vidas y saber y entender y mostrarnos a cada uno de nosotros si mi fe es suficiente para poder ejecutar el mandamiento de Dios, para poder ejecutar la voluntad de Dios. Ya le doy lugar, hermanita Marisela. Y entonces dice ahí que los llevara a las aguas para probarlos. Vaya contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, no vaya, no va a ir. Entonces, ¿qué hizo Gedeón? Llevó al pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel podrás apartar. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. O sea, la separación iba a ser la siguiente: el que doblara sus rodillas para beber el agua iba para un lado. El que lamiera el agua como un perro, ese iba para el otro lado. Esa era la indicación de Jehová a Gedeón, de la manera en la que Dios iba a probar el corazón para ver cuál iba a ser seleccionado ya en la prueba final, digámoslo así. Y dice que fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. 300 hombres hicieron esto. Así toman agua los perros. Miren la comparación que hacen. Se ve muy feo sacando la lengua, pero es así. Y los otros eran 10,000 ahí, los matemáticos. 9,700, ¿verdad? Ok, los 9,700, me perdonan, hicieron esto. A tomar el agua. Esos 9,700, allá. Y los otros que tomaron el agua se fueron para el otro lado. Amados hermanos, es muy simbólico. Porque si yo me arrodillo, es postrarme, de acuerdo a lo que dice ahí. Es encorvarme. Y aún yo lo podía ver como flaquear. Porque mientras yo me agacho para tomar, me perdonan ahí que me agache, para tomar el agua y viene mi enemigo por detrás, ¿en qué momento yo me paro? Saco la pistola, saco la espada y ¡fa, fa, fa! ¿En qué momento hago eso, amados hermanos? No, me traspasa. Mientras que la persona que hace esto, su mirada, aunque va a estar tomando agua, su mirada puede estar hacia el frente. Puede estar viendo, atento hacia todos lados para ver por dónde viene su enemigo. Y le es más fácil agarrar y ¡fa! Meterle la espada. O meterle el garrotazo, no sé. Pero dispararle, sí. Pero destruir a su adversario, amados hermanos. Estemos atentos nosotros a la voz de Dios, a la indicación de Dios, a cómo tenemos que ejecutar las acciones que Dios disponga en medio de nuestras vidas. Cómo tengo que yo prepararme, cómo tengo que estar yo atenta. Porque en este momento Gedeón no dijo, si usted se agacha, usted no. No, él no dijo eso. Dios le dijo, mira, ¿quiénes se arrodillan y quiénes lamen el agua? Pero si yo soy una persona que tengo convicción en mi corazón del llamado que Dios hizo, mi postura siempre va a ser de acuerdo a esa convicción. Y mi accionar siempre va a ser de acuerdo a esa convicción. Por lo tanto, yo voy a estar atenta a cualquier mover del adversario, porque yo no voy a sucumbir ni voy a permitir que el enemigo me traspase.
Y es ahí donde, amados hermanos, en el reclutamiento, cada uno de nosotros vamos a ser probados, como decía ahí. El crisol es un aparatito donde se pone la plata y se funde a temperaturas muy altas. Y dice que la hornaza es un hornito que se usa para fundir el oro. Sea cual sea la forma en la que Dios te pruebe, el que termina probando tu corazón, ¿quién es? Dios. Lo importante es que Él nos pueda afinar como ese oro y esa plata. Que la justicia de Dios sea la que se forme en mi vida. Que la fe de Dios en Dios sea lo que se establezca en mí. Para que yo pueda estar atenta y no permitir que Satanás venga y me hiera. En Nehemías, cuando se fue a dar la reconstrucción del templo, la edificación del muro, dice ahí la palabra de Dios: los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, estaban achantados. Con una mano trabajaban en la otra y con la otra la tenían en la espada. ¿Cómo hacían? O sea, humanamente hablando, ¿cómo usted va a estar con la espada aquí y trabajando? Pero eso hacían ellos. Así trabajaban porque sabían que Sanbalat y Tobías y otros enemigos más iban a querer destruir lo que Dios los había mandado a levantar. En esa selección que Dios hizo, Dios los vio aptos para poder tener su mano en la espada y con la otra trabajar en la obra de Dios. Por lo tanto les decía: no se desanimen. Y seguía diciendo: porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a su lomo. La palabra de Dios tiene que estar ceñida al lomo. La parte débil en cada uno de nosotros tiene que estar ceñida por la espada, por la palabra. Porque es la palabra la que me va a dar fe, la que me va a dar seguridad, la que va a aumentar mis fuerzas para creer que Dios me ha seleccionado para poder conquistar a mi enemigo, para poder darle muerte a Madián, amados hermanos. Dios, a través de su Espíritu, nos enseña constantemente y nos dice que no estamos solos, que somos guerreros, que tenemos vigor, somos aptos para las demandas que Él nos hace. Solamente tienes que estar atento con una postura adecuada. No te jactes y tampoco se conforme, amados hermanos, por lo que usted ha logrado hasta el día de hoy. Porque tal vez esos 9,700 se pudieron confiar. Porque se vieron que se fue reduciendo y se reduciendo el grupo. Y ay, mira, quedé yo. Sin entender que todavía Dios no había terminado de seleccionar el grupo que le iba a dar victoria al enemigo. Y vuelvo y reitero, aunque 9,700 no fueron, solo los 300 tuvieron la victoria. ¿Vivieron felices para siempre? No, todo el pueblo. Todo el pueblo, y esa es la bondad y la misericordia de Dios, amados hermanos. Por lo tanto, tenemos que estar atentos, apercibidos en todo tiempo. Dice primera de Pedro 1:6, voy a leer la parte porque solo apunté lo que más me interesaba, pero si quiere va pasando, hermanita Marisela. Y con la hermana Marisela estaríamos cerrando primera de Pedro, que es para reforzar esta parte donde Dios nos afina, donde Dios nos prueba, donde nos lleva a las aguas para probarnos. Primera de Pedro 1, el versículo 6 y 7. Ay, se me fue. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vamos a tener que ser probados. Nuestra fe tiene que ser probada, amados hermanos, para que al final se pueda cumplir lo que dice aquí, que la honra, la gloria y la alabanza sea para Jesucristo y no se cumpla lo que decía el versículo 2, donde nos alabemos nosotros por el logro que obtuvimos, sino que terminemos alabando y glorificando al Señor porque nos vio aptos, idóneos para la ejecución de su voluntad y de su palabra. Hermanita Marisela. Amén. El Señor les bendiga, muy buenos días. Es un aporte pequeñito. Es que esto de la reclutación y me traía a memoria cuando el Señor nos hace llamado a un ministerio.
Cuando el Señor me hizo el llamado hace ya unos añitos al Ministerio de Escuela Dominical, a mí se me dio un reglamento. Y cuando la hermana me llamó y me dice, todavía no me responda, lleve ese reglamento, léalo en su casa y ya luego pues usted ¿Por qué? Porque en el reglamento venía las funciones de un maestro de escuela dominical, venían las reglas claramente, y entonces era necesario que yo estuviera enterada para saber si en ese momento yo me sentía, el Señor ya me vio apta, pero para ver si yo estaba dispuesta a ejecutar aquello. Probablemente si yo hubiera dicho no, porque tengo que preparar enseñanzas, tengo que asistir a reuniones, y en este momento pues yo no me veo haciendo esas cosas. ¿El Señor me hubiera desechado? No. Probablemente cuando se hubiese abierto otra vacante, el Señor me hubiese llamado, como me ha llamado a otros ministerios. Cuando hay elección de diáconos y a uno alguien lo postula, el que está dirigiendo la elección de diáconos a uno le dice, ¿usted aceptaría? O sea, el Señor nos da en nuestro libre albedrío el que podamos decir sí y el que podamos decir no. Él no nos, y si nosotros decimos no, no nos va a desechar, no se va a enojar con nosotros. Entonces, todo esto de la reclutación me traía eso a memoria, que incluso en eso el Señor nos permite decir sí o decir en este momento no puedo. Eso era lo que quería aportar en esta mañana. Amén, así es, porque Dios es fiel, amados hermanos. Él sabe las capacidades que nosotros tenemos, pero como decía la hermana, está en nuestro libre albedrío tener esa convicción plena y utilizar de fe para seguir hacia adelante, o ser sinceros y decirle al Señor, en este momento no me siento tan segura, pero no te olvides de mí, Señor, y prepararme para cuando nuevamente la vacante, como decía ella, se abra, para yo estar completamente segura de la ejecución adecuada de cada una de las estrategias que Dios tenga para nuestras vidas. ¿Queda claro, amados hermanos? Vamos a estarnos poniendo de pie en esta mañana. La próxima semana es el Ágape. Tenemos nuestra actividad del Ágape, el festín de amor, amados hermanos, para el cierre de el mes patrio. Pero estemos repasando la enseñanza para ver hacia dónde Dios nos quiere seguir llevando. Dice así: la familia Rivera Bonilla pone en oración a la hermana Margot Bonilla para que el Señor tome control de su vida en el proceso de hospitalización y ponga su mano de sanidad y use a los médicos para este propósito. Amén. Nuestra hermana se encuentra ya hospitalizada, amados hermanos. Esperamos que el Señor siga abriendo puertas como lo ha venido haciendo, y creemos que su voluntad perfecta se va a ejecutar en la vida de ella y en la vida de su familia. Nada más mantenerlos ahí en oración para que Dios los fortalezca y los ayude en todo este proceso. Amén. Agradecidos con Dios porque tenemos a nuestra hermana Jacqueline con nosotros, pero en ese agradecimiento que le damos a nuestro Dios no la vamos a estripar ni la vamos a apretar. Si pudiéramos de larguito darle el saludo, porque ahorita todavía está en recuperación. Entonces, para que ya sea cada vez más oportuna esa recuperación y la podamos tener de lleno con cada uno de nosotros. Amén, amados hermanos, pero para que en eso seamos también sabios y entendidos. Vamos a presentar nuestras vidas, y si Dios ya ha venido ahí seleccionándolo a usted, dígale: Señor, ayúdame, prueba mi corazón, afina mi fe cada día más, mi justicia en ti, para que yo pueda creer a tu palabra y estar dispuesta a ejecutar tu voluntad en todos los procesos en los que tú me llames. Padre, gracias yo te doy por tu palabra, Señor. Gracias porque tu enseñanza viene en el momento justo y oportuno para cada una de nuestras vidas. Yo te pido en este momento, Señor, que tu Espíritu selle cada palabra que ha sido expuesta en esta mañana en nuestro corazón, y que en medio de los procesos en los que tú nos tengas, Señor, nuestra fe sea afianzada, nuestra confianza y seguridad en ti, Señor, cada día sea establecida, Señor, firme, Padre, en ti, en la roca inconmovible que eres tú. Que nada ni nadie nos mueva, Padre, que nada ni nadie nos aparte de tu voluntad, que cada convicción que se ha establecido en nosotros
nosotros, que es conforme a tu palabra, nos lleve a alcanzar cada una de las victorias, Padre, y aún poner a cada uno de nuestros enemigos por estrado de nuestros pies, poderoso Dios. Ayúdanos a entender que tú nos has visto aptos, capaces, Señor, que somos esos guerreros valientes, Señor, los cuales tú estás formando y preparando, porque aún quedan naciones por conquistar, Señor, sí, pero tú, Señor, nos has visto con las habilidades, aptitudes necesarias para tomar esa tierra, Padre, poseerla, Señor, y hacer que tú seas el Señor y Dios de nuestra vida. Bendice, Señor, a Margot, a Brian, Señor, a Tomás, a Sebastián, tu mano de misericordia siga trabajando en medio de este hogar, de esta familia, Padre. A tu sierva, fortalécela, Señor, en medio, Señor, del hospital donde se encuentra. Dirige las manos de los médicos, poderoso Dios, y sigue abriendo puertas conforme a tu perfecta voluntad, Señor. Gracias, Señor, porque tu misericordia se manifiesta todos los días a cada uno de nosotros. Llévanos con bien a nuestros hogares, guárdanos, Señor, y líbranos de todo mal, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Pueden, amados hermanos, despedirse. Dios los bendiga. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano.